objeto. SCP-3897 Clasificación del objeto. Euclid Nivel de amenaza. Naranja. Procedimientos especiales de contención. La contención física de SCP-3897 no es posible actualmente. El Destacamento Móvil de Información Omega 08 Corsarios de Radio debe monitorear continuamente la red de escucha global de la Fundación Panopticon en busca de todas las formas de onda de radio compatibles con las transmisiones de SCP-3897. El Destacamento Móvil Delta 45 Trueno Ondulado se enfrentará a SCP-3897 al manifestarse, tras lo cual se desplegará el DM Sigma 66 Velo de Acero, con el objetivo de desinformar y amnestiar al público. Todos los materiales expulsados por SCP-3897 deben ser recolectados para su examinación. Todos los registros públicos que hacen referencia a individuos tomados por SCP-3897 deben ser eliminados, y todos los familiares asociados y contactos sociales serán amnestiados. Descripción. SCP-3897 es un agregado de cadáveres humanos fusionados, con una masa estimada de 250.000 kilogramos. A través de un mecanismo desconocido, SCP-3897 es capaz de levitar y dirigir una locomoción aérea a velocidades observadas de hasta 55 km por hora. SCP-3897 generalmente mantiene una altitud promedio de 3.000 metros. SCP-3897 posee una serie de estructuras incrustadas de percebes, similares a miembros, la más grande de las cuales tiene aproximadamente 70 metros de longitud. Descenderá con poca frecuencia de su altitud promedio y utilizará estos apéndices para capturar humanos, integrándolos en su masa. Por lo general, evitará grandes centros poblados, prefiriendo seleccionar objetivos en ubicaciones aisladas. SCP-3897 extenderá sus extremidades más comúnmente a través de las ventanas de los domicilios privados durante las horas nocturnas, capturando individuos mientras están dormidos. Las víctimas de SCP-3897 comparten varios puntos en común. Entre estos se encuentran trastornos mentales, merma de la situación financiera, reciente pérdida de empleo, salud física deficiente, divorcio, recientes intentos de suicidio, u otra reciente tragedia personal. La razón de SCP-3897 para buscar individuos que exhiban estos rasgos, si es que existe, es desconocida. SCP-3897 ocasionalmente expulsa objetos de su masa central. Hasta la fecha, estos han incluido por separado varios peces muertos, varios exoesqueletos de mudas de insectos numerados en miles, cadáveres humanos enteros y parciales, grupos de fetos humanos vivos interconectados a través de sus cordones umbilicales, y varios cientos de galones de algas suspendidas en aceite de ballena. Cada uno de estos depósitos está recubierto o acompañado por un fluido viscoso que, tras su examinación, se ha determinado que es una mezcla de agua de mar, fluido seroso humano, saliva, moco endometrial, semen y ácido gástrico. El análisis genético de estos depósitos ha sido consistentemente no concluyente. Los intentos de recolectar muestras de los tejidos de SCP-3897 a través de un dron aéreo han sido exitosos. Hasta ahora, cada muestra ha arrojado resultados espectroquímicos típicos de la carne humana en diferentes etapas de descomposición, aunque con nuevas combinaciones de diversos organismos microbianos, algas, agua de mar e información genética no concluyente. Si bien SCP-3897 no reacciona de manera notable a las muestras que se extraen de él ni a otras formas de pruebas invasivas, se manifestará si se ve amenazada por la aplicación de fuerza. SCP-3897 emitirá rápidamente una nube opaca de gas desde una serie de orificios en su superficie. Esta se compone principalmente de varios compuestos tóxicos, incluyendo variantes de sarín, fosgeno y gases de mostaza, sangre humana atomizada, dióxido de carbono y vapor de agua. Luego se desvanecerá y reaparecerá en otra región de la troposfera superior, en otra parte de la Tierra. SCP-3897 emite constantemente ondas de radio, en una amplia gama de frecuencias. Estas transmisiones generalmente consisten en niveles variables de ruido característico, surtidos de grabaciones de temas dispares, y mensajes hablados en una variedad de idiomas y voces. El tema de estos mensajes hablados varía y ocasionalmente es incoherente. A continuación se presentan algunos ejemplos notables. Fecha. Ubicación. Contenido de la transmisión 04 de abril del 2010.
Condado de Cork, Irlanda. La transmisión consiste en una amalgama de varias grabaciones, que incluyen el sonido de una cascada corriendo, olas del océano, cantos de pájaros, sonidos que se asemejan a borborismos de gran volumen, ballenas y niños riendo. 22 de febrero de 2011. Océano Pacífico Sur. Voz femenina que habla en holandés, intercalada por períodos de estática. Desconocido, falta de hambre, ninguno observable, resultados satisfactorios, defensas estimadas como mínimas, desconocido, afirmativo, número de tristezas inducidas actualmente, sí, integridad nominal, 02 de julio de 2011. Isla de Pascua, Chile. Voz masculina, habla en un idioma desconocido y aún no traducido, con similitudes fonéticas con el latín. 27 de noviembre de 2011. Laponia, Finlandia. Voz de niño, género indeterminado. La libertad no ha excedido su dominio elegido. Interferencia actualmente dentro de límites aceptables. Conversión de 29 posibles portadores en curso, otros 46 localizados. Ninguno significativo. Alabada sea la madre, ella, la que engendra y devora todo, quien siembra y cosecha, quien concede la enfermedad y la salud. Alabada sea la que no descansa. Integración de carne nominal. Nuestros cuerpos a la madre. Esperamos el edicto. Nuestras aguas a la madre. Nunca descansaremos. Nuestros corazones a la madre. Nexo. Las observaciones continuas de SCP-3889 han revelado que SCP-3897 ha aparecido dentro de los 15 kilómetros de cada evento 3889, teón registrado desde 2012. Cuando se le preguntó acerca de esto, SCP-3889 comentó: SEP. Se están poniendo peor. Y ahora ella me observa. SCP-3889 se negó a dar más detalles antes de desaparecer. El advenimiento de esta información ha llevado al descubrimiento de que SCP-3897 puede existir en múltiples lugares simultáneamente, o que hay múltiples iteraciones de esta anomalía. La investigación de la correlación de SCP-3897 con SCP-3983, SCP-3889 y todos los fenómenos relacionados está actualmente en curso.